Ya casi se me estaba pasando a grabar la sesión. Muy bien. Alma, bienvenida. Miriam, bienvenida. Ok, bien, pues vamos a dar comienzo. Muchas gracias por haberse conectado. Ya estamos en la segunda sesión de Espacio Abierto para el Aprendizaje de esta semana 3. Justo un pasito de ya entrar a la semana de integración, la número 4, ya que es la final, prácticamente para el cierre de nuestro módulo, ¿no? Y bueno, les recuerdo una vez más mi nombre, soy su asesor virtual María de los Ángeles Hernández Moya. Recuerda que puedes estar haciendo tus consultas a través de mensajero o correo electrónico y máximo 24 horas hábiles les estaré atendiendo. ¿Y qué es lo que tenemos en la agenda del día de hoy? Vamos a revisar nuevamente un poquito más la referenciación a través del estilo APA. Vamos a hablar un poco también, te voy a mostrar en ese manual que tenemos que está súper padre, cómo puedes ubicar, cómo citar a los autores para esta parte de cuando estás haciendo reseñas, cuando estás haciendo un resumen, cuando estás generando alguna redacción, donde estás tomando información para nutrir tus opiniones, información de alguien más, pues hay que citarla porque al momento que hacemos esto, decíamos, es evitar hacer un plagio, ¿no? Entonces, es importante aprender esto para que justo, ya creo que en la primera sesión hablábamos de eso, para que no se tipifique tu actividad como plagio cuando no fue tu intención, pero hay que saber hacer las cosas para que justo no caigamos en esa parte. Vamos a hablar también, aunado a eso, de las características de una reseña crítica, que realmente en la sesión pasada lo resumimos y en esta ocasión es algo muy similar lo que vamos a estar viendo o lo vamos a puntualizar y que creo, si no me equivoco, bueno, no han sido poquitas actividades las que vi todavía el día de ayer y ubiqué muy buenas reseñas críticas, me dio mucho gusto ver cómo se van soltando un poquito más a escribir con sus propias palabras, sus propias opiniones. Una reseña crítica implica muchas cosas, pero el punto es que se nota cómo van avanzando con esa parte y eso es lo importante, que no perdamos los elementos básicos de lo que es una reseña y que poco a poco, conforme vas avanzando en tus módulos, nos vamos a enseñar a escribir todavía mucho mejor, ¿no? Entonces, es parte de eso. Y después vamos a ir a la parte o a la sección de qué fue lo que aprendiste, que para eso pues vamos a tener nuestro quiz. Y finalmente, dudas de las actividades de la semana, si es que las hubiese, ¿va? Bien, ahorita con lo que vamos a arrancar, voy a colocar un link en lo que es el chat. Ese link, de hecho yo creo que les va a resultar familiar, yo creo que ya has visto la película animada de Ratatouille. Entonces, en ese link, ese fragmento de la película, que es un video como de 4 minutos 40, o sea, son como 5 minutos si tú lo quieres ver, justo es una reseña crítica que hace este personaje, que yo creo que lo debes de recordar, se llama Ego el personaje, pero no es otra cosa más que un crítico de cocina, un crítico de comida. Entonces, quiero que lo disfruten, que lo vean, observes qué elementos son como los que hay en su reseña, qué es lo que observas, y ya que terminen de ver ese video, ya aquí en el chat, lo vamos a hacer en el chat porque veo que somos varios, en el chat van a empezar a compartir las cosas que identificaron que él tiene en su reseña como características. Y nuevamente, pues vamos a aterrizar esos elementos que algunos a lo mejor los ubicamos en la sesión pasada por la pregunta que tuvieron ahí en las dudas sobre actividades. Y quizás a lo mejor aquí cachemos otras cosas que si ya habías ubicado lo básico, a lo mejor te ayuda como a seguir construyendo o mejorando lo que son esas redacciones de reseñas críticas, ¿va? Entonces voy a dejar de compartir poquito para poder tomar ese link. Dame un segundo. Ay, de hecho es un link enorme, pero ya voy de nuevo al chat. No es cierto. Ok, ahí ya lo puse en el chat, no te asustes, nada más cópialo
cópialo y pégalo en una nueva ventana de tu navegador y disfruta ese video. Vamos a dar 5 minutitos para que lo escuchen, lo revisen. 5 minutitos y y los espero aquí de regreso, ¿va? Muy bien, estamos esperando que sus compañeros terminen de revisar el videíto.
Muy bien, Marisela. Vamos a esperar a que terminen los demás compañeros. Yo creo que ya no deben de tardar. Gracias, Araí. Gracias, Miriam. Faltan 3 nada más. 3 personitas. Vamos a esperar. Mitzi nos dice que no ha podido abrirlo. Ok. Faltaría, entonces, ¿quién faltaría? Dalma y Marisol. Vamos a esperar poquito. Gracias, Dalma. No proyecté el video porque generalmente por mi audio casi no se escucha, por eso fue que les pasé el link. Igual, Mitzi, después, si lo puedes buscar, lo puedes encontrar como Ego, todos pueden, pues, buscas así como en YouTube, lo vas a encontrar. Dura 5 minutitos, bueno, 4 y pico, y lo vas a poder ubicar para que sepas de qué es lo que estábamos hablando como ya más a detalle, ¿no? Bien, gracias, Marisol. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos con esa lluvia de ideas, ¿va? ¿Qué fue lo que observaron en la crítica de Ego? Ayúdenme a colocarla en el chat, porque ahorita si abrimos micros, no nos vamos a escuchar, entonces mejor vamos a colocarlo en el chat. ¿Qué fue lo que observaron en la crítica de Ego? Miriam dice, inicia con una introducción de lo que es el trabajo de un crítico. Perfecto, nos da una introducción metiéndonos como esa parte, ¿no? Evidentemente él trae una idea que quiere compartir y la desprende, nos catapulta a meternos a su idea partiendo de ese punto, ¿verdad? Lo voy a poner acá y lo pongo en el 1 porque justo algo que habíamos visto es que era que lleva un orden mi reseña. De hecho, cualquier reseña va a ser introducción, desarrollo, conclusión. Entonces, lo puse en el 1 por esa parte. Marisol dice que no me escucha. ¿Los demás sí me escuchan? Quiero pensar que sí, porque ya están compartiendo sus ideas. Gracias, Miriam. Voy a escribir a Marisol. Su audio. Los demás sí escuchan. Bien, a ver si ahorita lo puede resolver. Perfecto. Ok, entonces también nos dice Saraí, nos da su conclusión desde su punto de vista. Exacto, está hablando, lo voy a poner en la parte 3 porque es donde tenemos la conclusión, pero al hablar de su punto de vista quiere decir que está dando una opinión, ¿verdad? Y habíamos dicho, en cualquier reseña, la opinión es básica, pero si hablamos de una crítica, pues todavía es más importante, es como el personaje principal en este tipo de reseña. Muy bien. Dice Marisol que se saldrá y se volverá a conectar. Bien, perdón. Es que si le hablo, pues no me va a escuchar. Dalma dice, en el desarrollo, cita frases del chef. Perfecto. Sí, eso que está como esta parte de lo que quiere, ¿cómo? Voy a ponerlo en azul, perdón. ¿Cómo incluso toma información de alguien más y lo referencia, lo cita, ¿no? Para seguir alimentando lo que son sus ideas. Es similar como cuando nosotros vamos a investigar algo para poder ampliar mi crítica y ampliar mi opinión o enriquecer mi opinión, ¿no? Entonces, lo que él hace al momento de citar la frase del chef, ¿cómo se llama? Krustov, es como cuando nosotros vamos a investigar para poder alimentar nuestras propias opiniones. Perfecto. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más encontraron? Prácticamente lo que ahorita han compartido es esencial, o sea, es justo los elementos
básicos que necesitamos. Pero si se fijan, su reseña también es muy libre porque nos da como muchas ideas, nos platica toda una historia, pero al final puede concretar lo que nos quiere comunicar y justo lo hace pues ya hasta el final, ¿no? Ok. Dice Miriam, dio su punto de vista. Muy bien, da su opinión de que es el mejor chef de Francia, ¿verdad? También es una de las, de la parte de su conclusión. Muy bien. Dice Marisol, giró en la perspectiva de dar la reseña. Giró la perspectiva de dar la reseña. Sí, como es más libre, pareciera ser que no tiene un orden, pero justo en su reseña vemos los mismos pasos o los mismos elementos que debe de tener. Nos empieza a platicar la historia de cuando, incluso lo vemos en la película, ¿no? Cuando él era pequeño y de dónde viene toda esta parte. Marisela dice, nos habla de lo que le gusta del platillo. Lo noté como recomendación también, ¿verdad? O sea, viene a ser como una parte muy libre en esta parte. Ok, dice Dalma, explica lo que el chef quiso decir con la frase. Exacto, esa parte me encantó y creo que en una reseña crítica es esencial. Para mí sería como una idea que se fue desarrollando en la parte media y es la que nos lleva a su conclusión. Es como lo que vincula a ir ya a la conclusión, ¿no? Y esto está padre porque él mismo se está criticando a sí mismo. Sí, y en una reseña crítica puede pasar, porque tú aprendes cosas de lo que estás leyendo. Entonces es padre cuando te enganchas con la información que estás leyendo, que estás investigando, porque aquí lo importante es que te interese, que te llame la atención de alguna manera. Y te puede llamar la atención como algo de que esa frase le caía gorda porque decía que no cualquiera podía cocinar, pero le dio otra perspectiva donde ahora entiende que no todos pueden cocinar, pero incluso la persona que menos te imaginas lo va a poder hacer si tiene pasión y esta parte, ¿no? Entonces, resignifica lo que es esa frase. Entonces, cuando nosotros analizamos información, podemos tener resignificados, o sea, ampliamos nuestra perspectiva, y cuando sientes que eso pasó, empiezas a compartir incluso cómo fue como tu experiencia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que entre más disfrutes ese análisis, esa lectura, tu opinión va a fluir también más y al fluir tu opinión o sentirte libre de hacerlo, es como empiezas a construir ideas que alimentan esa reseña crítica, ¿sí? Y estás escribiendo con tus propias palabras, entonces es más fácil que a lo mejor temer como esta parte que en algún momento decíamos en una de las sesiones, de miedo al plagio, ¿no? Entonces, mientras escribas lo que piensas, sin perder de vista que traigo una instrucción y que tengo que estar analizando algo en específico y que mi discurso va sobre eso, o sea, no perdernos del tema, por ejemplo, puede ser más fácil la tarea o la actividad de lo que crees que pueda hacer, pero sí tienes que interesarte en lo que estás leyendo. Y si no te interesa, porque a veces puede pasar, y sobre todo cuando no nos gusta leer mucho, pero busca algo que sea de tu interés y que ese algo te permita seguir con esa opinión. Entonces, vamos a ver, si ya empezamos a aterrizar esto que compartieron, volvemos a reiterar algo que ya habíamos mencionado. Entonces, la reseña tiene una estructura. Esa creo que ya nos quedó clara. Primero es la introducción. ¿Y qué elementos veo en una introducción? En este caso, por ejemplo, dice de lo que es el trabajo para el crítico. O sea, puedo dar como una definición, un antecedente, puedo dar como algo que sí no debo de perder de vista, ya hablando como más metidos a lo que son nuestras actividades o este tipo de redacciones. Es, bien, perfecto, Marisol dice descripción, exacto, describir lo que voy a criticar, lo que estoy analizando. Y ahí es donde entra criticar. Por ejemplo, ya si nos vamos un poquito más a nuestras actividades, pues estoy criticando lecturas, entonces tengo que poner los títulos o título y el autor de esa lectura y puedo mencionar a grandes rasgos de qué habla esa lectura, ¿sí? Eso puede ser como un breve resumen. Breve y lo puedes platicar con tus propias palabras.
Por ejemplo, acá es como, bueno, que es un crítico, ya lo escribe con sus propias palabras, ¿no? Y lo hizo porque quería transmitir una idea que después va vinculando con todo lo demás, ¿no? Ok, entonces eso voy a tener en lo que es mi introducción. Y en la segunda parte, que es el desarrollo, lo voy a poner por aquí. El desarrollo puede tener más elementos, pero ellos son como más específicos, más aterrizados. Puedo estar citando información que investigué, puedo colocar ideas de eso que investigué, o sea, incluso puedo colocar aquí la misma frase, nada más que no se me olvide citar. Por ejemplo, él dice lo que decía el chef Cousteau, entonces como citar en un texto prácticamente. Dice, nos habla de lo que le gusta el platillo, lo noté como una recomendación, o sea, sigue siendo como esta parte de compartir opinión, o lo que se piensa que sería como lo mismo. Y aquí nos dice, explica lo que el chef quiso decir con la frase. Entonces, ya ahí prácticamente son ideas que son las que te llamaron la atención y las estás colocando ahí y ya estás dando tú una opinión sobre eso. Entonces, son ideas principales, podríamos decir. Esas ideas están generando opiniones tuyas, o sea, estás hablando con tus propias palabras también, o sea, es porque te llamó la atención de esa idea o porque la elegiste dentro de todas las cosas que analizaste en la lectura. Y finalmente, en la parte de la conclusión, ya rematas con lo que realmente quieres concluir como opinión de eso que criticaste, que es tu conclusión desde el punto de vista. Es como una conclusión definitiva, ¿no? De lo que quieres transmitir. Si estás de acuerdo con lo que leíste, si estás en desacuerdo y por qué, cómo te gustaría a lo mejor que fuera eso y que por eso no estás de acuerdo con eso. Entonces ahí es cómo vas a concluir después del análisis que hiciste, ¿no? Acá concluye este ego, al final concluye con que se da cuenta que es el mejor chef para él en toda Francia y que realmente cualquiera puede cocinar si tiene la pasión. Eso fue su conclusión, que fue alimentada con las frases previas y lo que habíamos platicado. Entonces podríamos decir que a grandes rasgos esto es una reseña. ¿Sale? Aquí lo importante es que te empieces a soltar dando tu opinión personal sobre lo que lees. Y pues es importante que leas para que puedas checar que de eso te va a enganchar para poder dar tu opinión. Y en este caso, para nuestra actividad, pues es que me pide investigar para tener ideas de otros autores sobre el mismo tema que también me permitan generar un contraste del tema y poder tener opinión, ¿no? Y que si voy a utilizar algo de esos autores que investigue, tengo que citar. O sea, por ejemplo, Olive habla de la multiculturalidad. Sin embargo, encontré algo muy interesante con este otro autor en la otra lectura, que creo que complementa lo que él dice, o incluso da algún otro, suma a lo que está mencionando el autor principal. Entonces empiezas como a cruzar las ideas y a nutrir tu opinión para convertirlo en una reseña crítica. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas, preguntitas hasta aquí? Gracias, Araí. Gracias, Miriam. Gracias, Dalma. Vamos a esperar Gracias, Marisol. Ok. Muy bien, parece que no hay dudas. Ok. Con respecto a lo que se puede decir es la reseña crítica de nuestra agenda del día de hoy, ya terminamos, ¿va? Dice Mitzi. Es entonces una referencia personal. Si con referencia personal te refieres a hablar desde nuestra propia perspectiva, con nuestras propias palabras del tema que acabamos de leer, efectivamente eso sería. Una reseña crítica es eso, es de lo que tú me platicaste, que eso sería la lectura. ¿Qué opino yo sobre eso? Y el opinar, porque al final, digo, la palabra crítica es como estamos acostumbrados en la parte coloquial o social, que es como hablar mal de alguien o dar una opinión severa de alguien. Y realmente no, una crítica es como dar una opinión al respecto de un tema, y eso puede ser puede ser una crítica positiva, que al final esto, por ejemplo, con ego es una crítica positiva, ¿sí? Entonces puede ser una crítica positiva, puede ser negativa, o puede ser neutral.
también donde a lo mejor no estás ni a favor ni en contra, solo considero que deben de analizarse más aspectos para poder tener una perspectiva más amplia. O sea, realmente pueden ser muchas cosas en esa referencia personal de la que no es otra cosa más que mi propia opinión al respecto, de lo que analicé, de lo que leí. ¿Va? Ok. Y entonces, como estoy alimentando mis opiniones con la información de alguien más, y que puede ser porque investigue en otros lados, es bien importante saber citar para poder diferenciar de lo que puede ser plagio, sobre todo cuando copiamos y pegamos, ¿no? Que aparte ya habíamos mencionado, si yo copio información y pego, prácticamente es plagio. En ocasiones, en lo que yo quiero transmitir, como por ejemplo Ego, ¿no? Cuando utiliza la frase de todos pueden cocinar, eso sería como plagio si no refiriera que es de este chef Cousteau. Citar sería decir que quien lo dijo fue el chef Cousteau y él lo hizo. Entonces ahí podemos decir que lo está citando y por lo tanto se entiende que es como indirecta, ¿no? Bien, lo que voy a hacer es dejar de compartir porque nos vamos a ir a ese manualito. ¿Dónde está? Quizá ya conoces esta parte, quizás no. Por eso quiero también presentárselas. Ya habíamos trabajado el manual en la parte 4 para saber cómo referenciar cierto tipo de fuentes. Pero si te fijas aquí, en la parte 2, justo dice citas. Dice cuáles son las citas directas e indirectas, qué son las citas narrativas y parentéticas, citas de otras citas. Y lo escuchas, se escucha como muy rebuscado, se escucha como que es mucho y se escucha como si fuera difícil. Pero la verdad está súper fácil, sobre todo creo que voy a empezar, no, aquí no, aquí, bueno, sí acá. Me voy a ir aquí, no. Aquí te explica qué es y en su momento yo te invito a que lo leas, pero ahorita lo que quiero es mostrarte ejemplos. Y yo creo que mostrándote esos ejemplos que vienen aquí es como lo vas a poder cachar. Aquí está. Por ejemplo, tenemos esta tablita. Esta tablita nos dice ejemplos de citas narrativas y parentéticas según su autoría. Entonces, dice acá cita parentética y aquí dice cita narrativa. Que me dice que puede ser directa, indirecta o directa. Entonces, la idea, lo que tú ves aquí, es que lo mismo que platica acá es lo mismo que tenemos acá, pero contado de manera diferente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice, de acuerdo con Soto Rodríguez, 2012, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. O sea, quiere decir que esto que estoy señalando son palabras de Soto Rodríguez, ¿sí? Que yo voy a encontrar del lado derecho también. Dice, el plagio es un problema que impacta tanto en lo académico como en lo profesional. Entonces, si se fijan, dicen lo mismo, nada más se citó de manera diferente. Acá, en mi discurso, platico que él dijo eso. Por eso dice, de acuerdo con Soto Rodríguez, 2000, y entre paréntesis 2012, el plagio, entonces al momento que yo lo pongo así, quiere decir que lo que sigue, lo dijo él. Pero yo lo estoy, en mi narrativa, en mi discurso, yo estoy diciendo eso. Si me voy acá, simplemente puse la frase y entre paréntesis puse el nombre del autor y la fecha. Entonces, al momento que yo hago eso, quiere decir que esto que puse acá, lo dijo él. Entonces, la realidad es que es más amigable hacer una cita narrativa, sobre todo en una reseña, que es como, por ejemplo, cuando lo dice Ego, ¿no? Que nos menciona, ahora entiendo por qué Cousteau, en su frase, y ya es como si estuviera haciendo prácticamente esto. Él lo está haciendo una cita narrativa y lo está haciendo de manera indirecta. Prácticamente, ¿sale? ¿Sí se entiende? ¿Sí me supe explicar? Tú puedes hacerlo como tú quieras. O sea, no quiere decir que tengas que hacerlo así o asado. Ya más bien se encuentra la forma en la que te sientes más cómodo para citar a un autor. Ya yo en lo personal, como me gusta hablarlo, o cuando escribo me gusta como platicarlo, a mí de manera narrativa y de manera indirecta es como se me hace más cómodo, porque en mi plática estoy hablando de que él dijo eso y lo menciono. Por eso aquí dice, de acuerdo con Soto Rodríguez, el plagio es esto.
¿sí? Entonces a mí me gusta platicar las cosas cuando escribo, entonces por eso yo lo hago así. Pero lo puedes hacer nada más, ok, en el resumen, fulanito de tal, encontramos esta información que me resultó interesante, la puedes poner y ya pones entre paréntesis quién lo dijo. Y con eso ya nosotros nos damos cuenta de que efectivamente está citando y que aunque yo vea esto mismito en una página de internet, al momento que tú haces esto, yo ya sé que no es plagio, ¿sí? Mitzi, vi que levantaste la mano, adelante. Bueno, tenía la duda respecto a, bueno, al momento de hacer nuestra actividad, ¿tengo que poner cita narrativa o cita parentética? No, no lo tienes que mencionar. Esto no necesitamos ponerlo. Lo que yo debo de hacer es no olvidar colocar esto o esto. Antes o después de la referencia, por así, bueno, de lo que yo indiqué. Ajá, de lo que estás citando. Uh-huh. Eso es lo que no se nos debe de olvidar. Ah, perfecto. Esa era la duda que tenía. Por eso les decía, esto se escucha como muy rebuscado y pues obviamente así está, es para poder como saber que hay diferentes tipos de citas, o sea, es información importante, sí, pero al final, de manera sencilla, es identificar las diferencias de una forma y otra, cómo es que se debe de hacer, quedarme con la que sea más cómoda para mí y no perder de vista cómo se hace. ¿Ya qué tipo de cita fue indirecta? Sí, probablemente para tus exámenes formativos, tus evaluaciones o actividades formativas, puede ser que sí te lo pregunten y lo tienes que saber. Eso sí es un hecho. Ya hablando de redactar yo mi reseña, esto lo omito, no lo necesito poner solo de la información que estoy utilizando. Sí, colocar la De quién referencia. fue. Exacto. Uh-huh. Exacto. Ok, Muy bien. muchas gracias. Entonces, no, de nada. Y aquí me dice de una autoría, o sea, un solo autor lo dijo. Entonces me puedo bajar, por ejemplo, acá me dice 2 autores, a veces son 2 autores. La única diferencia es que pongo, ahora sí que los apellidos de los dos y la fecha de ese escrito, de ese texto, y lo puedo hacer igual, ya sea entre paréntesis todo, los datos de ellos, o puedo ponerlo de la otra manera, ¿no? Me voy a explicar un poquito mejor. Dame un segundito. Lo que pasa es que estábamos hablando acá, lo que sí vimos fue esto de aquí que sería como una cita indirecta. ¿Qué es una cita directa? Perdón, si se fijan, este apartadito sigue siendo la misma información. Nada más aquí dice, Soto Rodríguez, 2012, afirma que el plagio hace que se vea dañada la reputación profesional de la persona que lo comete. Y si me voy acá, dice, incidir en el plagio hace que se vea dañada la reputación profesional de la persona que lo comete. Dicho de otra manera, si me voy al texto de Rodríguez Soto, y que incluso aquí nos dan hasta la página, que nos dicen que es la página 10, quiere decir que yo voy a ver que él escribió tal cual esto. Es su discurso, o sea, como si lo viéramos en una grabación, él dijo exactamente eso, y ubicamos que es directa porque se pone entrecomillado. ¿Se fijaron? Es entrecomillado, estoy utilizando sus palabras textuales. En la indirecta yo utilizo su información con mis propias palabras. Eso es lo que estamos haciendo con la indirecta. En la directa estoy copiando y pegando su información. No cambiaría nada prácticamente, ¿sale? Pero recuerden, en algún momento creo que sí fue en este grupo, si no me equivoco, que yo les decía, puedes citar información, pero incluso en las citas hay un límite de cuánta información puedes copiar y pegar, por decir, en una cita directa. Que cita directa, dijimos, es cuando utiliza la mismita información. Entonces, se sugiere que no sea más de un párrafo y que no sea un párrafo de más de 10 renglones, porque entonces ya sería como pues, utilizar mucha información y entonces yo que estoy escribiendo. ¿Sí? Entonces, si hay un límite de lo que yo puedo utilizar entrecomillado, como las palabras del otro, y que puedo meter yo a mi texto. O sea, no puede ser tampoco copiar todo un resumen, encomillarlo todo y luego poner la referencia. No, eso de todos modos seguiría siendo plagio.
¿sale? Entonces, para que no utilices citas directas con frases que utilizaron que son muy largas, y con muy largas me refiero a varios párrafos, ¿sale? ¿Dudas, preguntitas aquí? ¿Sí me expliqué con eso último? Veo deditos, ¿dónde pues se me perdieron los dedos? Ok, perfecto. Ahora, a veces lo que yo estoy citando es de una institución. Por ejemplo, aquí tengo ejemplos de la OMS, que sería la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nos dice, primera citación, tengo que poner el nombre de ese organismo completo. O sea, nosotros generalmente ubicamos las siglas que son y lo ubicamos, pero a veces la gente no, entonces tengo que decirle que es la Organización Mundial de la Salud y luego pongo entre paréntesis OMS y el año de donde lo obtuve, y aquí por ejemplo nos dice, detalla para todas las edades el nivel de actividad física necesario para gozar de una buena salud. Lo entrecomillaron y por eso es una cita directa, ¿sí? Entonces, lo que nos dice aquí es, si yo voy a hablar mucho de ella o voy a citar mucho de ella o más de una vez voy a citarla en mi escrito, la segunda citación o las siguientes que yo haga, ya no voy a necesitar poner el nombre completo, ya solo lo abrevio. Pero la primera vez que lo haga, cualquier institución, la que sea, sí tengo que poner su nombre completo. Por ejemplo, si fuera a citar al IMSS, se me ocurre, antes de poner IMSS tengo que poner que es el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y ya pongo entre paréntesis IMSS. Y bueno, si mi escrito, mi referencia, mi cita, perdón, es del 2000, no sé, voy a poner 2009, pues ahí pongo de qué año fue. Y ya cuando vuelvo a tomarlo de referencia o de cita, perdón, ya nada más pongo IMSS, ya no tengo que poner el nombre completo, ¿sale? Ok, perfecto. Ahora, para yo poder estar haciendo estas citas, sean las que sean, es porque puse la referencia bibliográfica al final de mi actividad. O sea, sé dónde están, déjame ver, aquí está. Porque donde van las fuentes, las referencias, que ya creo que ya ubicamos como referenciar, pues ahí ya pones el nombre, la fecha, que incluso te vamos a practicar otra vez con eso, el título, de dónde lo obtuve, que por ejemplo aquí es la Revista Mexicana de Investigación Educativa, el link, o sea, yo lo puse abajo para que cuando yo estoy escribiendo arriba y estoy citando, pues en algún momento, por ejemplo, alguien citó a Molina Natera en 2019. Entonces eso es lo que estaría viendo como en mis citas. Y así quien te lea, ya cuando tú colocas la referencia, pues ya sabemos que de ahí fue de donde lo obtuviste sus palabras. ¿Sale? Muy bien. ¿Cómo vamos? Y si se fijan, todo está en su manual, entonces, y está muy amigable, te da ejemplos, por eso es que es amigable, porque es fácil de entender si te das el tiempo para hacerlo, ¿va? ¿Qué más? Por ejemplo, y esto es qué bueno que caímos aquí en este apartadito, porque a veces es raro, pero suele pasar que dos de mis fuentes bibliográficas o dos de mis bibliografías resulta que son del mismo autor. Es más, y hasta del mismo año, que es el ejemplo que tenemos aquí, pero pues son títulos diferentes. O sea, aquí escribió sobre un discurso pedagógico y acá sobre la tutoría de la escritura de no sé qué más, ¿sí? Y los dos son del mismo año y del mismo autor. Entonces, al momento que yo voy a referenciar, a colocar mis referencias, dice que pongamos un identificador, uno como A, que será el que ponga primero, y otro como B. Y si te fijas ese apartadito, lo indicamos aquí. Esta es la A y esta es la B. Para que cuando yo lo esté citando arriba, cuando yo vea colocado A, que pondrías Molina, Natera, 2019A, quiere decir que esa información la sacaste de aquí. Y cuando pongas Molina, Natera, 2019B, entonces es porque sabremos que esa información la sacaste de acá. Cuando traes dos bibliografías de la misma persona, mismo año. Mientras no sea así, pues eso de A o B no lo vas a requerir, ¿sale? Bien, ok, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Excelente. Y bueno, esto me ayuda entonces a lo que pudieron haber interpretado como plagio cuando no fue mi intención, diferenciarlo de eso, ¿sí? Y sobre todo también escribir con tus propias palabras. Aunque
tus palabras se alimenten de ese autor, pues ya viste cómo ponerle, por decir, esa etiqueta de cita para que nosotros sepamos que lo estás tomando de ahí y que no solo estás utilizando porque se te hizo interesante hablar de eso. ¿Sale? Ok, perfecto. Entonces, vamos a la siguiente parte. ¿Qué pasó aquí? Dame un segundo. Y la siguiente parte, pues es prácticamente la sección, pues de qué fue lo que aprendimos el día de hoy. O sea, se fue rapidísimo el tiempo, ¿no? Entonces nos vamos a ir al quiz. Y lo vamos a hacer en conjunto. Ay, Dios. Sí, denme un segundito. Vuelvo a compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Y aquí lo tenemos, ¿va? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer en conjunto? Las primeras están muy fáciles, las segundas ahorita vamos a ver. Y me van a ayudar colocando la información en el chat, ¿va? Entonces, primera preguntita. ¿Cuáles son las características entonces de una reseña crítica? 1, redacción breve, exposición de ideas o temáticas de la obra, opinión de quien redacta. 2, redacción breve, exposición de ideas o temáticas de la obra. Y 3, redacción breve. ¿Cuáles serían las características de una reseña crítica? Excelente. Muy bien. Todos coinciden con que es el 1, redacción breve, que es mi introducción. Y también ahí tengo parte de la exposición de las ideas y temáticas que también van dentro o van a ir dentro del desarrollo y la opinión de que redactaba en la conclusión y que en el mismo desarrollo puede estar opinando desde la introducción, ¿no? Bien. Y aquí vamos a ver. Tenemos ejemplos que ya hemos trabajado en esta parte también. Y esto es cómo hacer una referencia, de una red social, ¿va? ¿Cómo puedo referenciar como mi fuente cuando es una red social? Entonces, si se fijan, esto tiene que ver con la autoría. Pero si soy una red social, aquí les voy a ayudar con esa parte, mi nombre de autor, pues va a ser mi usuario. ¿Cómo se llama mi cuenta prácticamente? ¿Sí? Entonces, esa sería como la diferencia. No sé si está registrado como Perspectiva Viajera, ese es el nombre de la cuenta, ese es el usuario donde encontré el post que quiero utilizar como referencia. Aquí tendré que poner eso. Ok, entonces ya tengo mi autor. ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que colocar después? Se supone que eso ya lo dominamos. Y aparte de que tus opciones están acá, ¿no? Regálenme en el chat. Muy bien, perfecto, ya lo dominamos. Después del autor, va el enlace. La fecha, ¿verdad? Muy bien, no están dormidos, excelente. Va la fecha de publicación, ¿verdad? Y en este caso, como es una red social y a veces son notas, lo que encontramos, pues después de la fecha de publicación pongo hasta las 20 primeras palabras de esa publicación, o si fue una imagen, una descripción breve de la imagen. En otro momento, en otro tipo de fuente, sería el título del artículo, lo que colocaríamos. Aquí no, porque a lo mejor leí algo, de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo, y me gustó esa nota y esa es la que estoy referenciando, entonces no tiene un título. Pongo una descripción de 20 palabritas que sea relativo a eso. Y bueno, ¿qué tendría que ir primero? O sea, aquí, ¿qué voy a colocar? ¿El enlace o el tipo de publicación? Tipo de publicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nos enseñamos también que lo último que tengo que poner en una referenciación es el enlace. Por lo tanto, el tipo de publicación sería lo siguiente. Entonces, esto fue un cómo hacerlo o cómo se debe de hacer. Ahora veamos un ejemplo, ¿sí? Esto sigue siendo como fuente una red social. Entonces, aquí, en el primero, ¿qué de todo tendría que poner? A ver si quieren, para que no tengan que poner el nombre completo, sería o el 1, o el 2, o el 3, bueno, 1, 2, ya me atoré aquí, 3 o 4. Ok, fíjate, Sara me dices que el 1, pero realmente el 1 es el link. Entonces, el link tendría que ser lo último, ¿va? Entonces, el 2 es Servicio Sismológico Nacional, quiere decir que ese es el nombre de la cuenta, ese es el nombre del usuario. Por lo tanto, ese es el que ponemos aquí. Y ya se movieron los numeritos.
Vamos a dejar aquí el 2. Entonces, ¿qué va ahora? ¿El 2, el 3 o el 4? El 3 que evidentemente pues es la fecha, ¿verdad? ¿Qué es lo que va después? Muy bien, y aquí lo dejamos. Y luego tengo ese resumen de 20 palabras. Hasta las 12 horas del 28 de septiembre del 2022 se ha registrado 3.480 réplicas del sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán. Eso es la nota que están utilizando de referencia, ¿no? Luego me dice Facebook, ya ahorita ya reforzamos que el link es lo último. Por lo tanto, aquí, que era lo que veíamos allá como tipo de publicación, pues es una publicación que está en la actualización de estado, porque estamos hablando de Facebook. Entonces aquí ya tienes un ejemplo, ¿sale? Y esto, ¿saben de dónde lo saqué? De tu manual. Ahí está cómo se hace y viene este mismo ejemplo. Nada más aquí lo estamos haciendo como si fuera rompecabezas, ¿no? Ok, vamos a la siguiente. Aquí ya me dio al autor, García Alarcón, y es una autoría compartida. Son 2 autores, ¿no? ¿Qué tengo que poner? Voy a poner que este es el 1, este es el 2, este es el 3. Y ya lo ubicamos, ya Saraí nos dice, ¿verdad? Vamos a poner pues la fecha. Lo que me tardo más en escribir que lo que también ya lo ubicamos, ¿verdad? Y luego viene, nos dice retos TIC, actividades para desarrollar habilidades básicas en TIC, o sea, es el título. Segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa, y luego nos dice Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Entonces, vamos a ayudarnos, porque no sabemos por decir qué tipo de fuente es. Sabemos que el link va al final, ahí lo colocamos. Entonces ya es más fácil, ¿no? Tenemos o Monterrey, México, o ponencia. Entonces, ¿qué deberíamos de colocar después del título? ¿Monterrey o ponencia? Saraí dice Monterrey. Dalma dice ponencia. Bien, fíjate, Saraí, que un link es como el lugar donde lo obtuve, que en este caso pues fue virtual. Entonces, cuando digo Monterrey, México, pues me habla del lugar físico. Entonces, digamos que siempre van como uno tras otro. A lo que voy con esto es que quiere decir que Monterrey, México tendría que ir antes del link, porque me está hablando del lugar. Y el lugar, llámese físico o link, va hasta el final. Quiere decir que entonces después del título lo que tengo que poner es qué es ese título. Y ese título pues es una ponencia, ¿va? Y fue una ponencia que se llevó a cabo en la Universidad de Nuevo León, por eso puse dónde estaba esa universidad y que transmitieron en línea y por eso tenemos el link. Pero si se fijan va como, el link es darme la referencia de un lugar virtual. Entonces, el hablar de un lugar físico va unado o en consecuencia o antes de ese link, ¿va? Muy bien. Vamos al último. ¿Dónde está el último? Y aquí está. Creo que está todavía más fácil. ¿Qué vamos a colocar aquí? Que va primerito antes del 2002. El autor, ¿verdad? Que en este caso, pues es Fernández Limón. 2002, ¿cómo ayudo a mis hijos a que no tengan miedo a enfrentar el mundo, sabiendo que en ocasiones hay problemas o situaciones difíciles? Me dice en el podcast, entonces ahora mi fuente fue un podcast. Aquí tengo el link, ya me lo dieron. Entonces tengo acá volando Spotify, que es la plataforma, episodio de podcast, que me está diciendo lo que es, y finalmente dice educación, ¿verdad? Entonces sí, justo después de un título, si tengo este tipo de cosas, tengo que decir qué es. Así como dije hace ratito que era una ponencia, pues ahora tengo que decir que es un episodio de podcast. Ahora es en el podcast, tendría que ser de educación, porque es el lugar, que en este caso es virtual y es la plataforma de Spotify, es lo que iría antes del enlace. Exacto. Entonces, si se fijan, aprendimos algo nuevo por decir, que creo que no lo había reiterado, decir Spotify y el link, o decir Facebook y el link es como referenciar dónde es ese lugar virtual, ¿no? Y bueno, ya es podcast, a veces puede ser un podcast o puede ser como tiene varios episodios o carpetas, pues indico cuál. Cuando tienen varias carpetas y no tienen varias, pues ya nada más decir episodio de podcast o cómo se llama el podcast y se acabó, ¿no? Perfecto. Muy bien.
pues con esto llegamos al final de este quiz. Y voy a dejar de compartir porque voy a regresar a la presentación, que es esta de aquí. Y entramos a la fase final, que no es otra cosa más que dudas de las actividades de la semana. Les escucho, levanten su manita si quieren mencionar una duda, o en el chat puedes ponerla, o puedes levantar tu dedito como Miriam para decirme que no tienes dudas. Gracias, Marisela. Gracias, Marisol. Gracias, Araí, Dalma. Muy bien. Prácticamente nada más nos faltas tú, Mitzi, si tienes alguna duda. Es el momento. O que igual puedes abrir tu micro si quieres, que ya vimos que si tienes micro, qué bien. O igual tu dedito arriba para saber que no tenemos duda. Vamos a esperar a que Mitzi nos comente. Y en lo que comenta, muchas gracias por haberse conectado. Les deseo mucho éxito en lo que es su cierre de semana, que creo que les va a ir muy bien. Mitzi dice que creo que no hay dudas, que todo bien. Ok, perfecto. Muy bien, pues que tengan excelente fin de semana, mucho éxito en su cierre de semana número 3 y nos vemos en la siguiente semana, que en nuestra sesión ya es semana de integración, entonces vamos a poner en práctica o vamos a volver a jugar con las actividades que nos ayudaron las semanas previas para reforzar lo que vimos justo en esas primeras semanas. No, fíjate que no es necesario tu nombre, gracias. Ya tomé foto de sus nombres y ya con eso ya registro su asistencia, ¿sale? Excelente fin de semana, que estén muy bien. Hasta luego.